Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Expresidente uruguayo llama a que se construya ciudadanía y no a ser simples votantes para elegir gobiernos. Otro bochorno en el Congreso. Entre alegatas, la diputada Delia Emil Dabac lanza agua en el rostro al diputado Mario Taracera Díazol. Magistrada del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, afirma que antejuicio en su contra promovido por líder carece de sustento. Fiscal General del Ministerio Público anuncia que Oscar Shahad deja de ser el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y ahora dirigirá la Fiscalía contra Delitos Electorales. Naciones Unidas afirma que Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos la espió. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Esta mañana se dio la muy esperada participación en el marco del Foro Esquipulas del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay, José Mujica, participó en el 6º Foro Regional Esquipulas. Su discurso, titulado Imperativos morales del ser humano ante la política y la economía en la globalización, duró 1 hora con 5 minutos y abordó temas sociales, económicos, revolucionarios y políticos. Mujica se refirió a la importancia de cultivar la ciudadanía. Permanentemente hay que luchar por crear ciudadanía, y la ciudadanía no es un mero votante. No se es democracia solo votando. La democracia va mucho más allá del voto. Por supuesto que supone republicanamente la separación de poderes. Y por supuesto que supone elecciones limpias. Sí, pero supone un compromiso sistemático y paulatino de creación de ciudadanía. ¿Por qué? Porque los seres humanos no son ladrillos, no son cosas que se apilan en un rincón, no funcionan como en un cuartel ordeno y mando. Los seres humanos son parte de esta peripecia. Sobre el crecimiento económico manifestó que hay que apartar de la política a los que les gusta el dinero. A los que les guste mucho la plata, a los que no puedan vivir sin el horizonte de ser rico. Para aquellos que creen que la felicidad humana es acumular dinero, a esos con los cuales discrepo, pero los quiero porque son seres humanos, en determinados lugares pueden tener una utilidad tremenda, se ayudan a multiplicar el trabajo y la riqueza, pero no en el campo de la política. El exmandatario dejó claro que no es un presidente pobre, como muchos le llaman. Dicen por ahí que soy el presidente pobre. Yo no soy un carajo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y uno de los métodos de comunicación utilizados durante la presentación del presidente uruguayo José Pepe Mujica en Guatemala, uno de los carteles, en muchos de ellos se pedía la renuncia del presidente Otto Fernando Pérez Molina. Otros, por ejemplo, pues pedían también la depuración del Congreso y la no celebración de elecciones. En el Foro Esquipulas, en medio de las disertaciones, algunos y algunas asistentes levantaron carteles pidiendo que no se realicen las elecciones. Algunos de los carteles decían, renuncia ya, en estas condiciones no queremos elecciones. También se encontraba la frase, fuera Otto Pérez Molina, Guatemala no te quiere. En otros se podía leer, desobediencia civil, no queremos elecciones. Además de esto hubo abucheos para el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, y el presidente Otto Pérez Molina. Por el contrario, el expresidente uruguayo José Mujica fue aplaudido junto con Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG. De contarle que la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, asegura que la denuncia presentada en su contra por el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, carece de sustento. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral
María Eugenia Mijangos dijo que aunque el partido líder interpuso un antejuicio en su contra para que se inhibiera de conocer todos los casos que esa institución conoce de ese partido, ese recurso no tiene sustento. Naturalmente que puede haber temor, sin embargo yo pienso que si uno tiene un mandato que ejercer y ha dado un juramento, aunque tenga temor, tiene que tratar de continuar desarrollando su trabajo en base a lo que debe ser. Lo que da es un poquito como de inquietud, ¿verdad? Pues naturalmente ya me preguntaba usted que de cara pues a que se encuentra el proceso tan cerca, es natural de que este tipo de acciones pues no vienen, digamos, a contribuir a que haya un ambiente más agradable. A todas las personas e instituciones que me han hecho llegar su solidaridad, les agradezco profundamente, eso me estimula y además me da la certeza de que realmente el desarrollo de las acciones que yo estoy haciendo como magistrada del Tribunal Supremo Electoral se enmarcan dentro de la ley. La magistrada también señaló que como ser humano ha sentido temor, pero que debido a las muestras de apoyo que ha recibido de diferentes organizaciones civiles, ella continuará trabajando en el cargo. La realidad es que yo he analizado, digamos, la presentación de este antejuicio y no encuentro que haya, digamos, una consistencia de fondo en él. Los medios que se proporcionan y que se dice es que yo en una entrevista en Emisoras Unidas externé algunas opiniones que les causan, digamos, que les causan agravio o que les causan problema a esta organización política. Realmente en dicha conferencia de prensa o entrevista que tuve ahí, lo que yo me limité a decir fue únicamente explicar el contenido del acuerdo 203-2015 que emitiera el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido yo respeto pues el criterio de ellos, si quieren que interpusieron esta acción, no la comparto pero lo respeto y más que nunca también quisiera afirmar de que el desarrollo de todos mis mandatos se ha enmarcado en el Estado de Derecho, en la Constitución, en la ley electoral y sobre todo tratando de llevar a la práctica dos principios elementales del derecho electoral. Reacciones diversas ha causado pues una campaña que se ha visto principalmente en los centros urbanos llamando al voto nulo. En las principales avenidas de la capital se han colocado afiches promoviendo el voto nulo. Muchos sectores están de acuerdo con esta campaña, explicando que no es el momento adecuado para realizar los comicios el próximo 6 de septiembre. Que la gente, hay mucho malestar en la población, realmente las propuestas, el clamor de la población no han sido escuchadas en ningún momento, ha sido una burla la respuesta que se ha dado a ese clamor popular que ha habido y entonces la gente realmente dice, está desmotivada para ir a votar, dice, piensan, realmente es bueno ir a votar o no votar. Entonces realmente hay mucha incertidumbre, lamentamos la situación, no es lo que queremos para nuestro país. Un proceso electoral es algo muy importante para la democracia y el Estado de Derecho, como le mencionaba, y lamentamos que esta situación a 3 semanas de las elecciones se esté dando, inclusive usted mismo lo ha mencionado, se está promoviendo el que no se vaya a votar o que se vote nulo, pero es el descontento, el sentir de la población guatemalteca que no ha visto cambios para este próximo proceso electoral, a la ley electoral y de partidos políticos. Para otros, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, a pesar que no existen las condiciones, sostiene que es necesario asistir a las urnas. El voto nulo es lo que se practicó casi medio siglo en Guatemala, donde la izquierda, la oposición, llamaba al voto nulo y no cambiamos nada con el voto nulo. Por lo tanto, yo creo que hay que votar. Y yo creo que la mayoría de la gente sabe que no hay un solo candidato en este país. Hay varios candidatos, hay candidaturas a alcaldías, hay muchas personas nuevas en el escenario político, a pesar de que sabemos que las elecciones es una crisis, porque la verdad que por mí estas elecciones se debió posponer. Y por mí ya debió renunciar el presidente, y por mí los diputados que están acusados ya deberían de haber estado ante la justicia. La campaña por el voto nulo ya se puede observar en la calzada Aguilar Batres, La Petapa, Avenida Reforma, Avenida Hincapié, entre otras.
Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, siga con nosotros, estamos a las 8:45. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? El fiscal Oscar Shahad, quien por mucho tiempo ha sido el enlace entre CICIG y el Ministerio Público, ha dejado la FECI y ahora se encargará de la Fiscalía de Delitos Electorales. La Fiscalía en contra de la corrupción del MP, conocida como FECI, enlace entre la CICIG y el Ministerio Público, ya no tiene a Oscar Shahad como jefe. La fiscal general Tel Maldana dio a conocer que Shahad pasará a la Fiscalía de Delitos Electorales. El ahora ex jefe de la FECI se ausentó varios días debido a una enfermedad. Al regresar ya tenía otro puesto. Además, conversamos con el señor fiscal que por razones de salud y tomando en consideración su alto nivel de trabajo y de compromiso con la institución, yo le asigné una nueva tarea. Será el fiscal especial para investigar el informe de financiamiento de partidos políticos emitido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, aprovechando así su experiencia a partir de haber integrado la Fiscalía contra la Impunidad. Tendrá a su cargo dos agencias, una la que investigará el contenido del informe temático de CICIG antes mencionado, y tendrá también a su cargo la Fiscalía, la agencia fiscal que conoce de delitos electorales. Oscar Shahad, su cambio es por razones de salud y no por presiones o amenazas en su contra. Tal como lo manifestó la señora fiscal, por razones de una enfermedad que adquirí en el transcurso del desarrollo de mis labores, una enfermedad que me llevó a estar suspendido desde el 22 de mayo del 2015 y que me estoy reincorporando, gracias a Dios, y ya con muchas ganas de trabajar a partir del día de ayer. He estado básicamente bajo terapias, medicamentos. Ya estoy, si no al 100%, pero sí estoy recuperado en su mayoría, bendito Dios, y no he recibido ningún tipo de presión de ningún lado. Aún falta por determinar quién se quedará a cargo de la Fiscalía en contra de la corrupción. En Huehuetenango, al menos 60 familias fueron desalojadas de terrenos que fueron invadidos. 600 agentes de la Policía Nacional Civil en coordinación con fiscales del Ministerio Público efectuaron el desalojo de 60 familias en condiciones de pobreza en la finca Villa Las Dos Martas, ubicada en la aldea Xinachó, Huehuetenango. Las familias ocuparon las tierras desde el pasado mes de mayo al ver que los propietarios aparentemente nunca cumplieron con el ofrecimiento de tierras a dichas personas. He ocupado legalmente por un grupo de personas que el día de hoy, ya en horas de la mañana, ya hace como una hora aproximadamente, dialogamos con ellos de una comisión formada por mi persona, COPREDE y representantes de derechos humanos. Durante un diálogo entre los supuestos invasores con las autoridades, decidieron retirarse de forma voluntaria sin utilizar la fuerza. Señalaron que desde hace años han trabajado con los propietarios de esta finca, que está como sociedad anónima, a espera de recibir algún beneficio. Hemos trabajado, desde aquí murieron mis papás, mis abuelitos, entonces nosotros tenemos derecho a hablarle con la patrona para entrar a un diálogo. ¿En qué diálogo podemos entrar con ella? Y como miro, todos los empleados de ahí nos están correteando y nos quitaron toda la parcela donde estamos sembrando la menta. Entonces no podemos nosotros salir sin ningún diálogo de ella. Teníamos que estarnos
en un diálogo, mi licenciado, para estar de acuerdo y sentar a la mesa en qué diálogo podemos entrar con la patrona para resolver la problema que tenemos, pues, la petición que tenemos. Los comunitarios llevaban días viviendo en el lugar con casas provisionales y afirmaron que hasta ahora se verán en la necesidad de buscar un lugar para vivir. Asimismo, anunciaron que el diálogo pueda continuar hasta el 28 de agosto para brindarles una respuesta a los afectados. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Oiga, nuevo bochorno en el Congreso. Vea lo que pasó. A pocas horas que el expresidente uruguayo José Pepe Mujica disertara sobre las buenas maneras en la política, el Congreso de la República se enrolló en otro bochorno a los que tiene acostumbrados a los guatemaltecos. Los protagonistas son ya viejos conocidos, Delia Bac del Partido Líder y Mario Taracena de la UNE. La señora diputada le lanzó agua al señor diputado. Porque Guatemala no se le va a olvidar que estos ingratos malandrines están protegiendo a Otto Pérez. Eso no se le va a olvidar a Guatemala. Gente corrupta, ladrona, que vendió su curul, gente que está desprestigiada, gente que nos hace tanto daño, la gente que está... Mire, presidente, qué vergüenza la señora, qué vulgar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Gente sucia, corruptos, ladrones, vendepatrias, vendecurul, gente... Por favor, señores representantes. Por favor, señores representantes. Lo que calentó los ánimos fue una moción privilegiada del líder para conocer en primera lectura la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El congresista Taracena tomó la palabra y dijo que se conociera la tercera lectura y que al Pleno regresara el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina. Fue cuando Bac se paró y le lanzó agua pura, un bochorno más de los dignatarios de la nación. Gente corrupta, ladrona, que vendió su curul, gente que está desprestigiada, gente que nos hace tanto daño, la gente que está... Mire, presidente, qué vergüenza la señora, qué vulgar. Bienvenidos a las 8:45, es un gusto estar con ustedes en un día martes atípico, que Paola Hurtado y Juan Luis Font se encuentren listos para conversar sobre los temas más relevantes. Bienvenida de vuelta, Paola. Muchas gracias, buenas noches. Pero Pedro Trujillo, quien se encuentra hoy de manteles largos, nos ha pedido que le cubramos este día. Y él estuvo ayer, así es. De manera que le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche. Se trata del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Bolaños Parada. Él tuvo a su cargo la realización de 2 procesos electorales junto a sus compañeros magistrados de aquel Tribunal Supremo, y por supuesto es una persona apropiada, idónea para conversar hoy sobre la grave crisis que atraviesa el modelo electoral guatemalteco. Gracias, licenciado Bolaños, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de saludarlos y desearles éxitos como siempre, y estoy a la orden. Muchas gracias, señor Bolaños. Cuando usted organizó o presidió el tribunal que organizó los comicios de 2007, 2003 y 2007, los últimos que organizó en su gestión, ¿cómo compara usted los comicios que tendremos en menos de 3 semanas con los de 2007? ¿Cuáles son las grandes diferencias que usted puede enumerar? Yo le podría decir así, a simple respuesta, que no hay comparación. Esto no tiene comparación. Esto se ha salido del contexto de lo que debe ser una democracia desde el momento de las benditas comisiones de postulación, donde se volvió un relajo y hubo muchas influencias y otras cosas que no vale la pena mencionar, pero que ahí principió por no buscar a los candidatos idóneos para los puestos. Yo le podría decir que a partir del 2008, que yo dejé el tribunal, fue ya politizado. Ya se habló de cuotas que
tal partido puso a fulano, tal puso a todo, y el tribunal debe ser totalmente independiente, tal como reza la ley, no ser manoseado por ningún sector. Y cuando digo sector me refiero al sector político, al sector económico, al sector social, sino debe tener no autonomía, porque la autonomía la han confundido con las entidades descentralizadas. Claro, un grado de autonomía, pero no la autonomía plena, sino simplemente la que la ley le otorga y fundamentado en ese ordenamiento jurídico. Usted dice que no hay comparación entre las elecciones a las que vamos ahora y las de hace 8 años. No hay comparación porque el ambiente era de otra naturaleza y creo que había mucho más respeto por las instituciones y por las personas que iban a participar. Se buscaba, porque de eso se trata, buscar a las personas idóneas que puedan desempeñar un cargo. No es simplemente porque a mí se me antoje. Nosotros venimos de una escuela de la Universidad de San Carlos, yo tengo ya 40 años de ejercicio, donde todos los cargos, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las salas y la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo se elegía a las personas, a las mejores personas. Don Óscar Bolaños, ¿qué ocurre en este momento cuando el Tribunal Supremo Electoral ha planteado un techo para los gastos de campaña de los partidos? Un partido ha excedido ese techo, hablo del partido líder. El Tribunal Supremo ha amonestado a este partido y le ha ordenado que no puede seguir haciendo campaña, y sin embargo la sigue haciendo, y el tribunal no parece actuar en consecuencia. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí habría que analizar dos cosas. Una, el irrespeto total a las leyes, y no solo de un partido, sino de todos. El irrespeto total, y que el tribunal no tiene las armas legales para imponer lo que debía hacer. Aquí hay una cuestión muy importante, porque se está debatiendo sobre un sector que pide la cancelación del partido, pero las normas no aclaran. Dice que se puede suspender o cancelar un partido, pero no en elecciones. Entonces ahí ya hay un valladar para el tribunal. Pero entonces el tribunal tiene que aceptar esta desobediencia notoria. No tiene que aceptar nada. ¿Y cómo puede actuar? Bueno, yo tengo entendido que ellos se impusieron, y yo lo dije en un programa, que por lo menos en México al partido PRI se le impuso una multa millonaria cuando hizo campaña anticipada. Y la sanción es que se cancele el partido si no paga esa sanción. Jamás la volvieron a cometer. Lo débil de nuestro sistema es el monto de la multa que les imponen a los partidos y que no la pagan. $100,000 se le impuso al líder. ¿Le parece poco? Me parece poco. Si es que se violó la ley, me parece poco. Pero yo fui una de las personas que dije que por lo menos debía ser la multa el excedente de que se pasan. Si se pasaban 10 millones, pues 10 millones de multa. Porque no tienen el arma para cancelarlo, pero sí para ponerle una sanción que, en este caso, la misma ley faculta al tribunal para que se descuente de la cuota anual que se le da al partido por los $2 por voto emitido. Según lo que usted observa de esta magistratura del tribunal, ¿están actuando al límite de donde les permite la ley? ¿O están siendo reservados en las sanciones y en lo contundentes que pueden ser? Bueno, si vemos de contundencia, hay momentos en que han actuado, si se quiere decir, drásticamente. Pongamos la suspensión del partido PP, que fueron por 6 meses. El desconocimiento de Roxana Valdetti como secretaria general. El secretario, o sea que hay cosas que se han cumplido, pero hay cosas que, acuérdese que es un tribunal colegiado, e igual que en el Congreso hay intereses y unos van por un lado y otros van por otro. Cuando hay por lo menos los 3 votos que serían
de 3 magistrados para votar una moción, entonces se podría ya tener un balance y poder decir que, ¿cómo se llama?, que ellos están haciendo las cosas apegados a la ley y con un criterio exacto, con carácter para hacer las cosas. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si un partido al que su tribunal sanciona por excederse en el techo de campaña busca a otro partido, un partido satélite suyo, para que sea este quien paute la publicidad que le prohibieron a él pautar? Bueno, eso es cuestión. Aquí hay una cuestión que yo quisiera recordar. Nosotros logramos dejar 16 auditores electorales, así se llamó, y fueron altamente capacitados porque fue con gente de países muy desarrollados electoralmente. Los dejamos preparados, no solo para el evento electoral, sino para que fiscalizara permanentemente los partidos, porque los partidos deben fiscalizarse toda la época. Pero aquí las violaciones son ostensibles, son notorias. Sí, aquí pareciera que estamos en aquel aforismo: las leyes se hicieron para violarlas, no para respetarlas. ¿Cómo hubiera actuado usted? Bueno, no le podría decir exactamente cómo hubiera actuado, porque yo mantengo un criterio y lo voy a decir así. Si ustedes se recuerdan, cuando se dio el problema de la candidatura del general Ríos Montt, sí, entonces yo me opuse rotundamente y logramos convencer a 2 magistrados, o por lo menos que era mi posición como magistrado, para que se le denegara la inscripción. Se fue a la Corte de Constitucionalidad. Sí, pero hubo 2 votos a favor de esos, en una cuestión donde la ley, para mí no se puede darle otra interpretación que la misma ley dice. Donde la ley es clara, no es dable a aclarar nada, sino hay que cumplirla. Y ahí claramente dice quién puede optar al cargo de presidente. Y entonces se brincaron eso, lógicamente recorrieron un camino, porque yo recuerdo perfectamente que nosotros dijimos no, la Corte Suprema dijo no, y la Corte Constitucional dijo sí, y lo tuvimos que inscribir. En esos comicios la gran duda era si iban a lograr conseguir hacer comicios transparentes, sin fraude, que era la gran sospecha de parte del gobierno en el 2003. El gran reto en esta elección es convocar a votar. Hay mucha escepticismo, apatía. Sí. Solo para cerrar, señor Bolaños, ¿cómo cree usted que puede sortear el tribunal este reto de convocar a votar en medio de esa crisis? Yo siento que el tribunal en este momento ha entrado muy tarde a hacer una campaña de concientización del llamado al voto. Se presume que hoy la sociedad civil y ciertos sectores han tomado esa tarea que le corresponde al tribunal. No sé si ya cambiaron un departamento que se llamaba de unión de capacitación, pero era permanente para todo el año, para los 4 años, porque aquí hay una equivocación muy grande, que creen que pasan los comicios y ahí termina y empezamos a trabajar. No, se debe trabajar al día siguiente que ya tomó posesión el presidente para el siguiente periodo, hacer un inventario, un balance de todas las debilidades, todos los defectos y empezar. El mayor defecto y la mayor debilidad del modelo electoral guatemalteco parece ser en realidad que no es democrático, porque si le permite a un partido o a 2 partidos, por ejemplo, gastar mucho más de lo que gastan el resto de partidos, si le ofrece ventaja y no puede actuar frente a este partido que incumple, que transgrede la normativa del tribunal, realmente estamos frente a una elección que no es democrática, que no reúne las condiciones democráticas. ¿No deben ser nulas de pleno derecho esas elecciones? Bueno, yo le podría decir que democracia para mí no ha existido. Aquí se habla de un periodo democrático de 1985 con la nueva Constitución y que se abrió el periodo. La democracia, si vamos al origen de las palabras democratos, el poder del pueblo, el pueblo nunca ha tenido nada que ver. Al pueblo nunca se le ha tomado en cuenta, más
solo para la votación. Y el pueblo no se le capacita, porque ese es el grave problema, que todos ofrecen y nadie cumple. Yo tengo un proverbio que me gusta mucho decir: vota por el que menos ofrece, así seréis menos engañado. Porque todo el mundo los engaña, todo el mundo engaña al pueblo, y entonces el pueblo está despertando. No le puedo decir si es un despertar tardío, porque este panorama no va a cambiar. El sistema está totalmente agotado. La ley ya no responde a las necesidades de esta época, después de 30 años, porque las normas son dinámicas, la sociedad cambia, el dinamismo de la norma debe ir con la actualización de cada uno de los periodos. Pongo ejemplos: Costa Rica, Panamá. Una vez termina la elección, ellos ya tienen el inventario, qué fallaron, qué eso, y empiezan con el Congreso a ver qué mejora, a mejorar eso. Aquí no se hace nada de eso. Le agradecemos enormemente su participación hoy a las 8:45. Vamos a ir en ese momento a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar con 3 diputados al Congreso de la República que hoy se encontraban en el Pleno cuando se produjo... No nos vamos a centrar precisamente en la trifulca y en el lanzamiento de ese vaso de agua, sino en el debate que se produjo hoy en ese Pleno del Congreso. Vamos a la pausa, ya volvemos. De vuelta a las 8:45, tenemos con nosotros a 3 diputados al Congreso de la República. Ninguno es protagonista del debate que se produjo el día de hoy. Más que del debate vamos a hablar, voy a mencionar en este momento ese bochornoso incidente mediante el cual una diputada del Partido Líder le lanzó agua a un diputado del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, pero en realidad terminó arrojándosela a Orlando Blanco. Se la lanzaba a Mario Taracena, pero le llegó a Orlando Blanco. Hoy nos acompañan Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala, Walter Félix de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y está con nosotros también Luis Fernández Chenal del Partido Patriota. A los 3, gracias por acompañarnos, bienvenidos a las 8:45. Queremos entender de qué va el pleito el día de hoy en el Congreso. ¿De qué va el pleito, Luis Pedro? ¿Y qué tiene que ver ese vaso con agua en la discusión de las reformas a la ley electoral y la prolongación hasta la siguiente semana de que vuelva a conocerse en el Pleno la aprobación del dictamen? Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en primer lugar tenemos que ser muy honestos con la población guatemalteca de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con la ley electoral y de partidos políticos. El Pleno del Congreso de la República en esta sesión, porque fue declarada permanente, ya conoció en segundo debate y se mandó a consulta a la Corte de Constitucionalidad las reformas a la ley electoral y partidos políticos. No puede volver a conocer ese tema. Es mentira, es mentirle al pueblo de Guatemala que podemos volver a conocer el tema de la ley electoral y de partidos políticos. Cuando el amparo provisional se lo da a la Corte de Constitucionalidad Líder, entonces mandaba a que empezara el proceso, digamos, de cero. Pero Líder renuncia, desiste de esa acción constitucional de amparo. Entonces queda revocada. Ya la Corte Constitucional nos notifica que esa acción de amparo fue terminada, y lo que procedía en todo caso es que tiene que conocerse el proceso, ya el decreto de parte del Congreso de la República que manda a la Corte de Constitucionalidad a consulta esas posibles reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tiene que conocerlo la Corte de Constitucionalidad, así nos enmienden la plana en el Congreso y nos digan, mire, tiene que conocerlo con 105 o sí estuvo bien con 80. Entonces eso es el primer tema. Segundo. ¿Y eso ya se había logrado el día de hoy? Eso ya se había hecho en la sesión pasada, ya se había aprobado el decreto que enviaba, que remitía pero a la sesión. Hoy la mitad del debate giraba alrededor de que se enviara eso al Congreso, a la Corte. Les voy a explicar. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Iniciamos la sesión con esta moción privilegiada por escrito de parte del Partido Líder. Por supuesto que anterior a esta moción privilegiada por escrito, había ya un diputado, ellos lo que pedían es que se conociera en primera discusión. No es ni, pero vamos a ser muy técnicos, muy rigurosos con el tema. No es debate, no es lectura, es discusión. Así es lo que dice la Constitución Política de la República. En primera discusión, las reformas a la ley electoral. No se vota
En las primeras 2 discusiones no se votan las reformas, solo es en la tercera, cuando se tiene suficientemente discutido. Entonces, líder nos recibe con esta moción privilegiada, que por supuesto no discutieron en la instancia de jefes de bloque ni junta directiva, donde ellos están solicitando que se empiecen a conocer las reformas a la ley electoral y partidos políticos. Eso no se podía, porque es la misma sesión que habíamos conocido en segunda lectura, digámoslo así. Eso está prohibido por la Constitución. En los procedimientos para aprobación de una ley no se puede conocer 2 veces en 12 discusiones en la misma sesión, es prohibido. Y ahí se desarrollan las diferencias. Luis Fernández, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros el día de hoy... Nosotros Partido Patriota. Nosotros Partido Patriota, y aparte el Congreso en sí, a través de las diferentes jefaturas de bloque y jefes de bloque, toman la decisión de pedirle a Junta Directiva que mande a la Corte de Constitucionalidad el decreto que se había aprobado desde el día jueves, para conocer su opinión, y eso el Pleno entra con conocimiento de que las reformas a la ley electoral de partidos políticos ya habían sido enviadas a la Corte de Constitucionalidad. Al empezar el Pleno se dan 2 posturas realmente, y al final el Pleno, y es una buena oportunidad que nos dan para explicar. Líder viene con esta moción privilegiada en la que se pretendía que se conociera nuevamente con 105 votos las reformas a la ley electoral y partidos políticos, y esta moción trae algo que no tenía la moción anterior. Líder estaba retirando que se conociera la iniciativa que pretendía reformar la ley del Ministerio Público. Por otro lado, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza no quería, por ponerle una forma clara, no quería darle el crédito al líder, que el líder estaba abanderando el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y que pretendía meter una moción para que se conociera de urgencia nacional el tema del antejuicio contra el presidente. En ese momento es que se empiezan a dar las diferentes discusiones. El partido PRI presenta una moción verbal antes que al nomás empezar la sesión, y entonces empieza la discusión que había una moción privilegiada escrita presentada por líder, pero tiene preeminencia la moción verbal, y esa discusión realmente lo que hace es quitarle la seriedad a los temas. Nosotros como Congreso ya cumplimos con que se conociera las reformas a la ley electoral de partidos políticos, incluido enmiendas como desde que se puedan las elecciones que entren en vigencia ahora, como disparates como de que vamos a subir a $10 la deuda electoral, y todas esas enmiendas se envían a la Corte de Constitucionalidad. Cuando esto regrese, va a ser el momento que todas las bancadas, si realmente tienen la intención de aprobar la ley electoral, tomarán la decisión. En este momento lo que está todo el mundo es tratando de abanderar un proceso que no es de ningún partido político. Si se dieron las reformas a la ley electoral y a partidos políticos, fue porque el pueblo las logró, fue porque el pueblo las consiguió. Don Walter Félix, se envían a una Corte de Constitucionalidad que está integrada por 5 magistrados titulares, uno de los cuales todavía hasta el día de hoy era empleado del Congreso, ¿no? Así es, efectivamente. El magistrado Duarte, que ustedes eligieron hace poco. Bueno, ustedes digo el Congreso de la República. Sí, cómo no. Usted no votó por él, ¿verdad? No, tampoco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo de Guatemala. Escucha el silencio del Partido Patriota. Efectivamente, nosotros a Duarte no le dimos nuestro apoyo. Y sí nos parece una falta de ética que él, siendo trabajador del Congreso 011, únicamente haya pedido permiso para irse de magistrado un tiempo y luego regresar otra vez al Congreso de la República. Eso nos parece inaudito, ¿verdad? Y justamente hasta hoy conocimos nosotros que él presentó su renuncia a la carrerita el día de hoy al Congreso de la República, ¿verdad? Pero el tema es que el amparo no se tramitó ni se resolvió hasta hoy. O sea que él en un momento dado fue juez y parte, porque siendo todavía trabajador del Congreso de la República, conoció y resolvió de la manera que todos ya sabemos. El tema aquí, y yo quiero dejarlo claro, el tema es que hay dos demandas de la población guatemalteca. Uno es el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y otro es el tema del antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina, ¿verdad? Y aquí hay que decir las cosas claras. El partido líder, la estrategia ha sido entorpecer este proceso, no de ahora. El Congreso de la República ha estado secuestrado casi por toda esta legislatura, ¿verdad? Yo regresé en noviembre del 2013 y de ahí para acá es muy poco lo que se ha avanzado. Este año no se ha aprobado una sola ley.
Y hay un entrampamiento. Esta agenda que presentaron hoy mediante moción privilegiada también busca ese objetivo, de seguir entrampando. Bueno, luego nosotros consideramos que eso ya debió haberse ido. Hoy se conoció que solo faltaba la firma del presidente de la Junta Directiva, o sea, del diputado Luis Rabé. Y no entendemos por qué no se ha ido a la Corte de Constitucionalidad. Porque se quiere entrampar, porque no se quiere enviar. Yo creo que hay que dejarlo claro. Y el otro tema es el tema del antejuicio. ¿Por qué no permitir que realmente se sepa la verdad? Si de verdad si el presidente Otto Pérez Molina no está involucrado en nada de lo que de los posibles delitos que se le acusan, pues bueno, lo mejor es que sean las Cortes las que definan, que sea el Ministerio Público el que investigue y presente las pruebas. Pero bueno, ahí también hay que decirlo muy claro, la bancada del Partido Patriota se ha opuesto, han votado en contra de que este proceso se dé y seguimos ahí entrampados también con este tema. Hoy, efectivamente, se presentó una moción privilegiada, verbal, que tenía preeminencia sobre la presentada por el Partido Líder, y ahí nuevamente hubo un juego sucio que permitió que primero se conociera la moción del Partido Líder, y ese es el origen de todo este bochorno que se dio en el Congreso, pero que yo digo que fue productivo de alguna manera, porque le permite al pueblo de Guatemala saber quiénes genuinamente estamos a favor de las reformas de la ley electoral y quiénes se oponen, y también quiénes estamos porque se sepa la verdad en relación al antejuicio del presidente Otto Pérez Molina y quiénes lo están entrampando. Para la gente en casa que no está familiarizada con la ley del Congreso, con temas legislativos, lo que ven es a un diputado llamándole malandrines a una bancada y a una diputada con mal pulso tirándole agua. Y un pleito en el Congreso que no llevó hoy a nada. Yo quisiera que el diputado Álvarez explicara en términos muy sencillos, ¿en qué fase está ahorita la reforma a la ley electoral y qué previsión se puede plantear a partir de lo que sucedió hoy en el Congreso? Mire, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos ahorita se enviaron formalmente a la Corte de Constitucionalidad para su consulta. Faltaba la firma del presidente del Congreso, Luis Rabé, que es parte de la bancada Líder, y tenemos la duda de si él va a cumplir o no, pero ese decreto legislativo ya fue aprobado por el Pleno del Congreso. Él tiene la obligación de darle trámite a esa resolución y enviar la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Cuando regrese a la Corte, entonces tendremos que, no sabemos si la Corte nos puede decir, mira, el procedimiento está viciado, tiene que empezar de cero, pues ya veremos, pero ahorita no sabemos. Ahora, lo que sí es importante decir es que lo que sucedió el día de hoy, porque prácticamente fuimos a perder el tiempo, los diputados serios fuimos a perder el tiempo al Congreso de la República, a escuchar por más de 4 horas debates para mí estériles, en el sentido de que si estoy a favor de la moción, si no estoy a favor de la moción, cuando es evidente que el Líder y Partido Patriota están en una alianza perversa. Aquí está el listado, ellos son consistentes, hay que decirlo, ellos simplemente están protegiendo al presidente Otto Pérez Molina, no quieren que pase el antejuicio, ya lo dejaron demostrado en la última oportunidad, van a volver a hacerlo, ahora tal vez quedó la sesión permanente y tendremos que seguir conociendo los puntos de la sesión permanente que el Líder había presentado en el jueves pasado. Podemos presentar mociones privilegiadas para conocer nuevamente el tema del antejuicio de Otto Pérez Molina, pero ¿qué va a pasar? Lo mismo, Líder saca, digamos, entran, se marcan, se salen sus diputados, PP hace lo mismo, no se van a llegar a los 105 votos necesarios y vuelve a archivarse. Luis Fernández, uno entiende que el Partido Patriota defiende al presidente Pérez Molina, es el líder del partido que los llevó a su curul, pero ¿por qué el Líder los apoya a ustedes en eso de defender a Pérez Molina? ¿Cómo se lo explican ustedes a sí mismos? A mí me gustaría dejarlo claro y con mucha humildad, el Partido Patriota ya no tiene la bancada que tenía hace 2 años, o mucho menos como arrancó. Nosotros tenemos 33 diputados. Pero junto a ustedes votan los partidos, los diputados del Líder. 33 diputados, y la última sesión, cuando se conoció el tema del antejuicio del presidente, únicamente 2 diputados, que fue el presidente del Congreso y el secretario del Congreso, votaron con nosotros, es decir, toda la bancada Líder, los que estaban presentes, votaron para que se le quitara el antejuicio. El día de hoy, y lo planteo de una forma, lo planteo de una forma... Pero Luis, estaba medidito. Solo votaron los suficientes, los necesarios para que no pasara. Es el mismo juego, y aquí creo yo que es importante. Para que pase algo en el Congreso, no debe ser excusa en este momento, y creo que fue lo que pasó hoy y va a seguir pasando todas las sesiones. Si van a tomar el tema del antejuicio del presidente como prioridad y saben que hay 122 diputados como estaban marcados hoy y hay 27 diputados patriotas, no va a pasar.
podemos enfrascarnos en una discusión estéril, por qué sí, por qué no. El Partido Patriota ha sido claro, nosotros no estamos en contra de que el presidente conozca o no conozca el tema legal. De lo que sí estamos nosotros en contra es de que se conozca un antejuicio que fue presidido por una comisión que presentó el informe sin tener las firmas de todo el mundo, un antejuicio que se presentó y que salieron dando declaraciones antes de que conociera el Pleno y que va con una decisión totalmente política, y eso es lo que nosotros nos vamos a aferrar, pero eso no significa que el Patriota tenga paralizado el Pleno, eso no significa que el Patriota haya sido consistente con la ley electoral y de partidos políticos. Dijeron que pasa con 80, votamos con 80. Hay que votarla con 105, el Patriota ha estado presente en todas las discusiones, desde la comisión para acá. Entonces al final creo yo de que aquí hay que ser sinceros. Alguien decía hace un ratito, miren, el magistrado Duarte, yo me quiero meter a defenderlo, tiene permiso del Congreso, un diputado URNG está igual, el diputado de la URNG también es trabajador del Congreso y es diputado, Carlos Mejía. Carlos Mejía, y así está un diputado de la UNE, y así hay varios de otros. Pero no nos va a negar que es distinto que un magistrado. Sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que un magistrado administra justicia. En este caso estamos hablando de dos entes que en su momento tienen la decisión. Uno es un voto de 158, el otro es un voto de 5. Luis, pero déjeme repreguntar lo que decía Juan Luis. ¿Qué amalgama la alianza en este momento del PP? Yo le puedo hablar por el Partido Patriota y como le digo, nosotros hemos sido consecuentes de que si se conoce la ley electoral y de partidos políticos vamos a votar a favor de ella, y hemos sido congruentes en el sentido que si llega el antejuicio contra Otto Pérez Molina, nosotros como bancada no la vamos a votar. Entonces creo yo que nosotros podemos hablar por nosotros, habría que hacer la pregunta al líder. Walter Félix, ¿qué piensa usted de lo que está diciendo el diputado Fernández? Yo creo que es demagogo estar hablando de que se votó en el Congreso de la República, pues no hemos votado. La iniciativa de ley y el dictamen de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Electorales. Lo trabajamos, lo enviamos, lo llevamos al Pleno del Congreso de la República, se conoció en primera, en segunda y en tercera lectura, pero no se ha votado. Se va a votar cuando venga de regreso de la Corte de Constitucionalidad, y entonces sí, cada uno de los artículos, porque entonces sí es aprobación por artículos y redacción final. Ahí sí necesitamos los 105 votos. Entonces hay que dejarlo claro, porque eso confunde a la población. Así que a mí no me parece que sea así. Lo otro yo pienso que es innegable de que efectivamente hay una alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder, que en algunos momentos se mueve de una manera y en otros momentos de otra, dependiendo de los intereses que tengan en ese momento, ¿verdad? Pero a mí me parece, yo no encuentro ninguna razón de por qué no permitir que realmente se conozca la verdad en relación a las acusaciones que se han hecho al presidente de la República. Si no hay absolutamente ningún temor de parte, es bueno que sean. Nosotros no somos encargados de juzgar. Señores, en resumidas cuentas, no vamos a tener reforma electoral en el corto plazo. Yo no lo creo. Ahora algo que es importante es que nosotros como Congreso, ahorita, ya no podemos acelerar más el proceso. Se fue a la Corte de Constitucionalidad y esperemos que la Corte de Constitucionalidad resuelva rápido la opinión consultiva y regrese y nos indicarán qué hacer. Pero no son las únicas reformas que está pidiendo la población. Hay una ley de compras y contrataciones del Estado que ya tiene iniciativa de ley, que fue el resultado de consensos, que esa mesa la presidió la diputada Ninel Montenegro. Trabajaron sábados, domingos, durante más de un mes, se recibieron más de 200 ponencias y ya está ahí articulada, que es importantísimo. Si queremos luchar frontalmente contra la corrupción, tenemos que cambiar ese tipo de leyes. Está la ley de servicio civil y están las reformas al sector justicia, que nosotros ya firmamos la iniciativa para reformarla, no la que presentó, por supuesto, ni con la idea de la intención, de la mala intención que tenía el líder con el tema de la ley orgánica del Ministerio Público, sino la que presentó CICIG y que también se abrió a una mesa de seguridad y justicia y se plantearon también reformas a la ley de la carrera judicial que son fundamentales para en eso cambiar tengo que preguntar, son dos iniciativas distintas. Totalmente distintas. El líder está proponiendo una mediante la cual busca que se rompa la relación entre CICIG y MP. No lo dice la iniciativa, porque lo que hicieron fue retomar un dictamen viejo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero todos sabemos que la intención verdadera es meter enmiendas de curul a la hora que se conozca el tema y evitar que hayan aportes o de alguna forma dejar fuera a la CICIG de las investigaciones. Y la otra propuesta es la propuesta consensuada con Ministerio Público, CICIG. En la mesa de seguridad y justicia presidiada por el diputado Oliverio García. Que tenemos un año, está trabajando. Señores, gracias a los tres por acompañarnos hoy a las 8:45. Don Walter Félix se ha quedado con una palabra por decir. Sí, yo quería decir que efectivamente en el caso de la ley del Ministerio Público, sí
se trabajó en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, están las reformas, tiene el consenso. Lo que no estamos de acuerdo es esta que de manera subrepticia nos quiere meter el Partido Libre. Ahí sí estamos totalmente en contra y queremos dejarlo claro, ¿verdad? Porque con eso nos ha querido sorprender, pero como son inconsistentes, hoy ya la retiraron. Señores, gracias a los tres por acompañarnos. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta que se está diciendo, que se está comentando en las redes sociales sobre esta conversación y sobre ese incidente desafortunado el día de hoy en el Congreso. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto de la entrevista. Roberto Izaguirre nos plantea: todos afuera, con mi voto despedidos, todos queremos nuevos diputados. Todos corruptos y falsos. Gerardo, quisiera preguntarle al señor diputado de Patriota si se sintió guatemalteco votando en contra. Gracias, lo dice Gerardo. Miguel, me niego a creer que no se puede hacer nada más que lamentarnos, es ridículo. Ustedes deben de hacer algo. Vega, es una aberración y un asco escuchar las platañas de los diputados del Partido Patriota y del líder. Y Roberto nos dice: el buen político debe de servir al país, no servirse de él. Parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales será nuestro tema de discusión a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Bochorno Congreso. Bochorno Congreso será nuestro hashtag de la noche. Siga con nosotros. El debate de esta noche está a cargo de Hugo Novales y Cristian Manolo Castillo.